Pues muchas gracias a todos y a todas por venir. Somos David y Sofía y pues os vamos a contar un poco pues la expedición científica que hemos hecho el mes pasado en Azores. Duró 17 días y bueno, por el título hemos hecho un poco la gracia con el título del proyecto en el que se enmarca esta expedición, ¿no? Que es Integrando Perspectivas Ecológicas y Evolutivas sobre la interrelación de nicho, coexistencia y distribución, del cual Navare puede contar todo lo que queráis. No, tampoco es posible. Bueno, antes de empezar a contaros un poco el viaje, vamos a introduciros un poco a las islas y pues a su origen, a su vegetación y un poco al objetivo de nuestro trabajo, ¿no? También. Entonces, bueno, para quien no haya estado en las Azores, es un lugar donde cocinan dentro de volcanes, donde se come más carne y queso que pescado, pese a ser islas oceánicas, y donde pues las plantas más representativas de los souvenirs son hortensias no nativas y los animales pues son vacas asturianas, ¿vale? Pero bueno, veréis mucho más, ¿no? Cuando llegaron los portugueses a las Azores alrededor de 1432, pues les llamó la atención que veían muchas aves que les llamaban halcones, que en portugués se dice azor y por eso se llaman las Azores. Y pues no, mira, pues tienen este halcón, entre comillas, ¿no? Que luego resultó que era un busardo ratonero, una subespecie específica, o sea, endémica de las Azores. Otro ave también, ya siento empezar hablando de aves. Sí, o sea, serás una mipetiano por esto. Era por seguir ahí tirando el hilo de la bandera, ¿no? Y porque es bastante gracioso que te encontrabas todo tipo de carteles todo el rato por el archipiélago de SOS Cagarro. Tuvimos una habitación llamada Cagarro en un hotel y el cagarro es un tipo de pardela endémica de allí, que es Calanopsis boreal, ¿vale? Que es este. Bueno, ¿dónde se sitúan las Azores, no? Pues la mayoría ya lo sabréis, ¿no? Está muy lejos de todo. Como fun fact, está entre tres placas tectónicas distintas, justo. Está en medio de la dorsal atlántica. De hecho, 7 islas están a la derecha y otras 2 están a la izquierda, Corvo y Flores, concretamente. Y el archipiélago es de origen geológico bastante reciente, todo volcánico, obviamente, y consta de 9 islas en total, a las cuales nosotros hemos ido a 6. Bien, ¿cuál es el origen geológico? Pues veréis que es bastante reciente, ¿no? La más antigua es Santa María y la más reciente es Pico, con 250.000 años. Y bueno, aquí veis, ¿no? Que están entre las tres placas. Bien, y para situarnos un poco en la escala, ¿no? Que nos gusta a todos, ¿no? Saber cuál es el tamaño, ¿no? De las islas, pues para que tengáis de referencia, esta es Tenerife con la misma escala, son mucho más pequeñas. Aquí tenéis al Hierro, ¿no? Podría ser pues, de la escala del Hierro. De hecho, pues el Hierro tiene 4 millones de años y estas pues son algunas un poquito más viejas y otras un poquito más jóvenes, ¿no? Y aquí tenéis por la Comunidad de Madrid. Ya lo siento también, pero estoy mal tiempo. Para que os hagáis una idea. Bien, ¿cómo es el clima de las Azores? Pues es bastante estable, ya que, bueno, tiene una temperatura bastante estable a lo largo de todo el año y unas precipitaciones muy abundantes también durante todo el año. De hecho, excepto en junio, julio y un poco agosto es cuando llueve un poco menos. Y por eso nosotros decidimos ir en marzo. Pero esta no es una foto de Azores, es del Manzanares, ya que estábamos, Sofía y yo, pidiendo que no nos cayese la del pulpo y efectivamente se vinieron todas las nubes para acá, ¿vale? Y bueno, es un clima templado oceánico, bastante estable, con muchas precipitaciones y está muy influenciado por la corriente del Golfo y por el anticiclón de las Azores. Bien, ¿cuál es la población, ¿no? Que es interesante también saberlo porque en algunos casos puede medirnos un poco la antropización, ¿no? de las islas. Y si lo queréis comparar con Canarias, pues aquí tenéis la población por cada isla, en rojo Canarias y en azul las Azores, y aquí la densidad de población por kilómetro cuadrado, ¿vale? Están bastante pobladas las Azores, pero no tanto como algunas
islas de las Canarias. Sin embargo, vais a ver que esto no se traduce directamente en los niveles de antropización. Por comparar un poquito más con las Canarias, de que pues, son archipiélagos de origen volcánico atlánticos, ¿no? Pues veréis que pese a estas similitudes tienen una flora, así como las Canarias, pues completamente distinta y se debe pues, a un montón de factores, ¿no? Las Canarias son mucho más antiguas, desde hace 20 millones de años incluso, que las Azores. El clima es mucho menos estable, por decirlo así, mediterráneo versus templado oceánico. Está muchísimo más cerca del continente, pues lo cual hace que tenga pues, una probabilidad de que lleguen allí especies a colonizar. Tiene un mayor, en general, gradiente altitudinal, pues que hace distintas condiciones microclimáticas. Canarias sí que tenía aborígenes y las Azores no tenían, que se sepa. Y pues para comparar un poco en cuanto a números, ¿no? La riqueza de Canarias son alrededor de 1.400 especies, de las cuales 500 son endémicas, mientras que Azores tiene 205,93 más o menos. Sin embargo, en plantas como los briófitos que se dispersan por esporas, ¿no? Pues aquí veis que incluso en las Azores hay más riqueza, ¿no? Lo cual pues es bastante interesante, ¿no? De lo lejos que está. ¿Cómo es la vegetación del archipiélago? Pues existen varios tipos de zonaciones, os vamos a contar un poco la más actualizada así brevemente, pero bueno, tiene un matorral costero, ¿no? Unos bosques bajos de piconia y morela, luego le seguiría bosques submontanos dominados por el laurel de las Azores, con otras muchas especies. Luego, en cuanto superan los 600 metros, empiezan a salir penebrales, ¿vale? De Juniperus brevifolia, que es un Juniperus endémico de allí. Los matorrales costeros, pues todo endemismos, ¿no? Erica azórica, Morela falla, que en este caso no es endémica de las Azores, también está por Canarias. Luego empieza a aparecer piconia y otras especies conforme aumenta un poco la humedad. Seguimos subiendo al siguiente nivel y empieza a aparecer Laurus azórica y otros elementos que actualmente pues, son invasores, ¿no? Como Phytophthora undulatum y Persea indica. Bueno, Persea indica se cree que no es nativa. Luego, a medida que aumentamos, el laurel pierde relevancia y aparecen otras especies interesantes como Juniperus brevifolia, el acebo de las Azores, el esperado subespecie azórica, o el Viburnum prelesi, que es endémico de las Azores, ¿no? Y pues conforme aumentas en altitud, empieza a haber muchos más vientos y mucha más humedad y empieza a dominar el enebro, formando estos enebrales. Conforme aumentas la altitud, aparece también Caluna vulgaris. Y ya de aquí para arriba, solo estas altitudes, más de 1.000 metros, solo aparecen en la isla de Pico. Básicamente domina Caluna con Erica azórica y poco más. En cuanto a la flora, casi el 50% de las especies de plantas vasculares son endémicas y los principales elementos de dispersión son la zoocoria y la anemocoria, como podéis imaginar, ¿no? En el archipiélago. Y tiene un único género endémico, género Azorina, con una única especie, Azorina vidali, que es una campanula. Bien, en cuanto a los briófitos, como decía, alrededor del 75% de la flora está compuesta por briófitos, con más de 600 especies. ¿Y cuál es la vegetación que nos encontramos actualmente en las islas? Pues está mucho más antropizada, ¿no? Que esta zonación un poco idílica que os he mostrado. Y bueno, veréis que en verde tenéis los bosques naturales, están muy poco representados, en parches muy aislados en las islas, donde más puede aparecer son los enebrales que aparecen por aquí en flores o resquicios de laurisilva que quedan por aquí en terceira, ¿no? La vegetación naturalizada y los pastos, que para alimentar a la gran cantidad de vacas que tienen allí, ¿no? Al final exportan el 75% de lo que producen, exportan mucha carne, pues es lo que tienen, ¿no? ¿En qué se traduce esto? Bueno, pues al final las Azores, pues como os he dicho, tienen un clima estable, tienen además suelos súper fértiles y muchas precipitaciones, ¿no? Al final, pues, ¿qué le gusta a las plantas de jardín? Pues agua, luz y suelos ricos, ¿no? Pues al final, ¿qué pasa si llevas plantas de jardín? Pues
que se están invadiendo pues, la mayoría de las áreas naturales. Si además lo sumas a que hacen plantaciones madereras de Cryptomeria japonica, que también es invasora, pues tienes allí un batiburrillo bastante interesante, ¿no? Las laurisilvas, lo que queda de ellas, generalmente hay mucha presencia de Phytosporum undulatum, excepto en pequeños relictos. Y otro elemento bastante importante allí es Dicium gardnerianum, esta cingiberácea que nosotros llamamos la cingimierda o la cingimierdácea, porque está realmente por todas partes. Estas tres especies son los principales componentes de la vegetación actual de las Azores. Otras plantas que también aparecen mucho, que les encanta plantar en bordes de carretera, pero que también algunas de ellas invaden, muchas azaleas, mucho arum y sobre todo mucha hortensia por los bordes de carretera. Y también, si vais para allá, vais a ver un montón de helechos adolescentes, lo cual, bueno, pues visualmente mola un montón. Bueno. Voy a seguir yo. Y una vez que David nos ha introducido, para que sepamos muy bien qué son las Azores y la vegetación que tienen, vamos a hablar de la protagonista del viaje, que ha sido Hedera azorica, que es la hiedra endémica de las Azores. Para quien no conozca las hiedras en general y esta en particular, contar que es una especie lianoide y que se caracteriza porque presenta ramas vegetativas y ramas reproductivas. Las ramas vegetativas suelen estar adheridas al sustrato, mientras que las vegetativas suelen asomar del sustrato en el que se encuentran. Entonces aquí veis las reproductivas, que cuentan con flores y frutos en umbela. Estas serían las flores en distintos estadios de desarrollo y estos ya los frutos. Y las ramas vegetativas que, en función de dónde esté la hiedra, muchas veces también son rastreras, en los muros, en el propio suelo. Y se distinguen de otras hiedras porque los pelos de esta en concreto son de esta forma, estrellados. ¿Cuáles eran los objetivos de todo este viaje? Entre muchos, los hemos intentado separar por un poco los ámbitos en los que nos íbamos a enfocar. Entonces, a nivel evolutivo, queríamos conseguir material para ADN y de esta forma poder inferir filogenes. Además, queríamos conseguir, que luego os los vamos a enseñar, unos vástagos jovencitos con los que podríamos hacer citometría de flujo que nos va a permitir inferir los niveles de ploidía de esta especie. Y además queríamos, o está en proceso, intentar fijar raíces para llevar a cabo un conteo de cromosomas. Además, también queríamos a nivel ecología analizar distintos rasgos, entonces hemos hecho una serie de muestras de hojas para analizar la hoja foliar, tanto de las vegetativas como de las reproductivas. Además, hemos estado analizando peso fresco y luego en laboratorio será peso seco, también de las hojas, de los frutos y de las semillas. Y además también queremos analizar los flavonoides. En cuanto al nicho, queremos analizar tanto el nicho del presente como el nicho del pasado. Para analizar el nicho del presente, pues como después vais a ver que estaban muy degradadas las islas y nos pasábamos medio viaje simplemente en coche, circulando por allí hasta que encontrábamos las hiedras, durante todo ese recorrido lo que hacíamos era ir registrando los puntos que íbamos encontrando las hiedras para tener una serie de mapas de ocurrencias de la hiedra en la actualidad. En cuanto al pasado, otra de las cosas que hicimos fue visitar museos para analizar una serie de fósiles que tuvieran allí de Hedera para poder sacar microcaracteres taxonómicos. Además de todo esto, por si hubiera poco, pues también quisimos hacer pliegos de herbario, tanto para nosotros como parte de ellos duplicados para que se quedaran en los herbarios locales, y también quisimos coger unos vástagos para poder intentar reproducir a esta hiedra in vitro para poder luego hacer experimentos de competencia. ¿Cuál fue la metodología del muestreo? Como os decía, una parte fue en campo y la otra parte posterior en laboratorio. En el campo cogíamos todo esto, una rama vegetativa y sus 6 hojas vegetativas, o sea, la rama por un lado, las hojas por otro, una rama reproductiva y 6 hojas reproductivas, 5 frutos, 6 ramas jóvenes para la citometría que os comentaba, para inferir los niveles de ploidía, y hojas vegetativas jóvenes para obtener material para ADN. Todo esto había que hacerlo por 5 individuos por cada población. Y como decía antes David, hemos hecho o 2 o 3 poblaciones por isla. Así que, pues como veis, no hemos estado aburridos. ¿Qué había que hacer después en el laboratorio? Como veis, acabamos un poco cansados. En el laboratorio nos dedicábamos a fotografiar todas las hojas vegetativas y reproductivas, que las tenéis aquí,
en rojo marcábamos las reproductivas y en verde las vegetativas. Troquelábamos la sexta hoja, que es todo lo que veis aquí, para poder extraer flavonoides, se metían en unos serpentos con una disolución de metanol y con eso aquí ya luego se analizará. Pesábamos las 5 hojas vegetativas y reproductoras restantes y además pesábamos los 5 frutos. Después de todo esto también prensábamos las ramas y las propias hojas. Y claro, pues toda la habitación acababa llena de las almohadillas porque no había espacio suficiente. Una vez dicho cuál es todo el método del muestreo, os voy a enseñar cuál fue el itinerario. Como decía David, que hay 3 núcleos insulares distintos, decidimos descartar la isla más pequeña de cada uno de los núcleos, con lo cual a Corvo, Graciosa y Santa María no fuimos. Una vez dicho esto, este fue el recorrido a seguir, en el que, pues, por logística, ha ido cuadrando que el único que ha estado todos los días en todas las islas ha sido David. Yo me incorporé en Faial y en São Miguel y Flores han estado la paleobotánica del equipo, que es Cambela, y la otra IP del proyecto, que es Virginia. Que Virginia también estuvo en Faial. Y entonces con esto, el resumen es que visitamos 6 islas en 17 días de expedición y en total hicimos 13 poblaciones, que significa que muestreamos 65 individuos, todo lo que os he dicho antes, por 65. Así que aquí va a empezar David a contaros cómo empezó el viaje. Bueno, pues como veis, ¿no? Empezó todo el 16 de marzo con muchísimo equipaje, ¿no? Ya que, bueno, al final, pues, al tratarse de plantas vasculares, pues, habéis visto, ¿no? Todo lo que hay que recolectar, ¿no? Aquí teníamos, pues, lista de material y un montón de maletas, más lo que no se ve aquí. Y aquí, pues, estábamos ya a punto de salir de viaje, pues, Virginia despidiéndose de Sofía. Y nada, pues despegamos de Madrid hacia São Miguel, que es la isla más grande del archipiélago, en la zona oriental. Y hicimos escala en Lisboa porque no se puede volar directamente desde Madrid, hay que hacer escala en Portugal. Por suerte, el primer paso salió bien, llegó, además de llegar nosotros, llegó todo el equipaje, lo cual, pues, Virginia y yo estábamos bastante contentos. Y, bueno, posterior a eso, nos dirigimos desde Ponta Delgada, que es el aeropuerto, hacia nuestra primera ubicación, ¿no? Que es alrededor de la zona de Furnas. Furnas es una zona de São Miguel donde es una de las zonas de las Azores donde hay vulcanismo activo. De hecho, pues tienen su tradicional cocido de Furnas, que lo cocinan directamente dentro de esas fumarolas volcánicas, ¿no? Aquí tenéis también la laguna de Furnas, donde está el agua templadita al lado de estas surgencias muy interesantes, donde también se han encontrado fósiles incluso de Hedera azórica. Bueno, incluso estuvimos ahí con Candela intentando buscar alguno. Y bueno, esta es otra de estas fumarolas que había en el propio pueblo de Furnas, ¿no? Lo cual era, pues, la verdad es muy chulo de ver. ¿Qué nos sorprendió nada más llegar allí? Pues ver el primer muro que había delante del hotel, los briófitos que había, o sea, de repente frulanias de las que no están pegadas a la roca, escapanias, marcantias, como si eso fuese, pues, el borde de un río, ¿no? En vez de un muro ahí en un pueblo, ¿no? La verdad es que muy sorprendente. Y bueno, después de eso, pues ya fuimos al primer spot, ¿no? Del cual, bueno, pues ya nos íbamos dando cuenta, ¿no? De que, pues, la ingiberácea está por todas partes en la isla, un paisaje muy antropizado y, de hecho, bueno, pues muchas de las hiedras que hemos recolectado, pues, crecían sobre Pittosporum, sobre Cryptomeria japonica. Cuando la encontramos, pues, creciendo sobre una erica azórica, decíamos, toma, sobre nativa, para que se imaginéis un poco el nivel, ¿no? Y aquí, bueno, pues yo aprendiendo a hacer mi primer muestreo de mano de Virginia, ya que, pues, luego se lo iba a tener que enseñar yo a Sofía, y bueno, pues salió todo guay. Nos dirigimos al segundo spot, que es en la Lagoa do Fogo, que está en el centro de la isla de São Miguel, y como veis es un lago que se forma dentro de la caldera, dentro del cráter volcánico, lo cual es algo muy habitual en las Azores. Está llena de cráteres debido a la humedad y a las precipitaciones que tiene. Esos cráteres, la mayoría de ellos son lagos. Y bueno, realmente no teníamos pensado muestrear aquí como tal, pero bueno, como era un sitio bastante chulo, decimos Virginia y yo, bueno, vamos a parar a ver el mirador, a ver las vistas, ¿no? No sé qué.
Y estamos ahí mirando y de repente, uy, eso parece una hiedra. Pero no puede ser, porque parece un arbusto, ¿no? No está creciendo sobre nada, tal. Veíamos así las umbelas de frutitos negros y decíamos, bueno, ¿será un viburnum? Tal. Pues miramos con Primaticus, que no, que es una hiedra, what the fuck. Y sí, totalmente. Y es que estaba creciendo arbustivo una población entera, que bueno, pues estaban ahí los guiris del autobús viendo las pistas del este y nosotros, pues aquí que vamos a muestrear con nuestras tijeras y todo. Y bueno, aquí Virginia tan contenta con una población de hiedra en un ambiente bien conservado, ¿no? Todo alrededor especies leñosas endémicas, la verdad es que muy chulo. Y bueno, pues ¿qué especies crecían alrededor? Pues había algún Juniperus brevifolia, estábamos ya en bosque submontano de la clasificación que podríamos haber dicho antes, ¿no? Porque había mucha presencia de Laurus azórica, aunque con un poco de elementos de enebrales montanos, porque había Juniperus brevifolia, había Ilesperado subespecie azórica, había Viburnum prelaesi, había Myrsine africana también, que es nativa. Bueno, realmente un montón de especies súper interesantes. Para que veáis el nivel de humedad que había, pues había incluso hepáticas epífilas, ¿no? La verdad que sorprendió bastante eso de encontrar. Y bueno, también que a todo esto acompañaban especies de helechos que pues, vosotros reconoceréis, ¿no? Woodwardia radicans y Cucina macrocarpa, que crecían ahí un poco como malas hierbas, ¿no? Y además la Zingiberacea esta asquerosa no se metía, lo cual nos llenaba de orgullo y satisfacción, la verdad. Por último, ya al día siguiente nos fuimos a muestrear el otro extremo de la isla, en este caso la caldera de Seteciudades, que bueno, es quizás el sitio más turístico, no sé si de las Azores, pero sí de São Miguel, y es un sistema de cráteres volcánicos en el que hay pues, un montón de ellos dentro de un cráter enorme con un sistema de lagos bastante chulo paisajísticamente. Pero estaba muy invadido y nos costó bastante encontrar una buena población de hiedras. De hecho, encontramos una población que no era buena, no pudimos ni coger ramas reproductivas. Y aquí veis masas de Cryptomeria japónica en oscuro y en clarito de Pittosporum undulatum, para que os imaginéis lo invadida que está la vegetación. Aun con eso, pudimos ver cosas muy guays, para que os imaginéis la humedad que había. La Trentepolia tapizaba casas abandonadas, lo cual era impactante, la verdad. Y había también especies que pues teníamos ganas de ver, ¿no? Como Smilax azorica. Por último, al día siguiente ya fuimos con Candela a Ponta Delgada al museo, a uno de los museos que teníamos que visitar, a buscar a ver si tenían fósiles de Hedera azorica en este caso. Y íbamos un poco que no sabíamos qué íbamos a encontrar, si íbamos a conseguir 50 fósiles, si íbamos a conseguir 0, son más quizás en eso, aunque queríamos que no ocurriese, evidentemente. Y bueno, al final de San Miguel conseguimos hacer fotogrametría de 3 fósiles de Hedera azorica, así que bastante guay. En el futuro tenemos pensado volver para hacer excavaciones, ya que bueno, como estos museos tienen poquitos fósiles, son un poco reticentes, ¿no? a prestártelos y que pues, les hagas un poco de perrerías. Bien, con esto, pues Candela, Virginia y yo nos fuimos al aeropuerto. Candela ya se volvió para Madrid y se llevó un poco de nuestro material que recogimos. Y Virginia y yo nos fuimos a la siguiente isla en avión, que fue Flores. Bien, para ir a Flores hicimos escala en Terceira, por eso pues, veis aquí 2 picos en el altímetro de mi reloj. Y llegamos a nuestro hotel, que está por esta zona de Flores. Aquí al norte está Corvo, aquí está nuestro hotel y aquí está. Eran las vistas que teníamos desde la habitación del hotel, ¿no? Estábamos. Y fuimos al día siguiente a muestrear la primera población y llegamos a una zona hiperhúmeda, que era súper chula, nos impresionó muchísimo, que eran enebrales montanos de Juniperus brevifolia. Te acercabas, porque de lejos decías, ¿qué es este color, no? ¿Qué es? Te acercabas y mirad esas masas de Sphagnum increíbles. Lo único que queríamos era bajarnos del coche y tocar eso.
Efectivamente, lo que hicimos fue tirarnos en el espasmo y aquí no os hacéis una idea de lo que se siente en tirarse ahí. Es como un colchón, porque esto puede tener medio metro o 1 metro de grosor, si no más. O sea, increíble. Para que os hagáis una idea del grosor que puede tener, aquí tenéis... O sea, os habéis equivocado con el título de la charla. Eso os vamos a ver envidia hasta la muerte. Pero eso era el objetivo inicial. ¿No? Yo creo que tendríais que haberlo puesto más explícito. Para no venir. Para no herir sentimientos, ¿no? Sí, no, para que por lo menos supiéramos a lo que veníamos. Claro. Bueno, quien conozca Budvaria radicans sabréis pues que tiene un raquis muy, muy largo, ¿no? Y bueno, aquí veis cómo se mete hasta el fondo de la turbera sin fin. No solo había helechos singulares, también estos licófitos, ¿no? Upercia, Licopodiella cernua, lo cual pues daban el toque que le faltaba, ¿no? Florísticamente el paisaje, increíble. Por supuesto, pues también había la luz azórica, muchas de estas especies que se mencionan antes, pero dominaba el negro. Nos fuimos a un punto radicalmente distinto de la isla a hacer nuestra segunda población, que bueno, pues es una de las fotos también más emblemáticas de las Azores, ¿no? La Ribeira do Ferreiro, con este sistema de cascadas todo hiperhúmedo debido a todo lo que llueve allí. También al lado ahí está otra cascada que es enorme, el Pozo do Bacalao. Y bueno, la verdad es que es chulísimo, pero advertir de que el 95% de lo que estáis viendo aquí son especies invasoras, ¿vale? De hecho, si se hace esto, son pitos por un undulatum, y si hacéis zoom aquí, lo que se veía con prismáticos era la Zingiberacea y entre medias Budvaria radicans, así, era como bastante sorprendente, la verdad. Una vez muestreada esa población, pues nos dimos también un paseo por ahí, vimos Prunus lusitanica, subespecie azórica, para que os hagáis una idea de la antropización de las islas, es el único individuo que hemos encontrado en las 6 islas que hemos visitado. De hecho, yo no lo he visto porque no he estado ahí, o sea que os hagáis una idea. Y vimos endemismos chulos, ¿no? Como Cardamine caldeiranum y también algunas especies de musgos interesantes como Echinodium renatico. También helechos, por supuesto, Vandenboschia especiosa con soros, lo cual es súper guay de ver, ¿no? Vimos Pteris incompleta, Asplenium hemionitis, que es endemismo macaronésico. Y ya con esto, con todo el material que teníamos, nos fuimos para Fayal, ¿no? Aquí tenéis una foto del procesado de las muestras, ¿no? Todo lo que no veis os podéis imaginar, de ya habiendo muestreado las 2 poblaciones de Fayal. Ya que, bueno, pues nos dimos un poco la paliza Virginia y yo de al llegar ese día, nos fue bastante bien encontrando poblaciones de hiedras y muestreamos en estas 2 ubicaciones y conseguimos todo este material. Ya con eso, pues nos despedimos de Virginia, ya que pues se tuvo que volver a Madrid y vino Sofía. Entonces aquí pues fue el reencuentro, ¿no? ¿Qué se encontró Sofía después de levantarse a las 4 de la mañana para llegar hasta Fayal? Pues que así teníamos la habitación del hotel toda llena de almohadillas secando y bueno, os podéis imaginar, ¿no? Y bueno, va a continuar Sofía desde que llega. Tuve que decir que empezamos bien porque Virginia y yo coincidimos literalmente 2 minutos. Ella acababa de hacer el check-in y se subía al avión y yo acababa de bajarme. Y efectivamente así fue como me recibieron. Entonces, hechas las 2 poblaciones de Fayal, yo llegué a lo que no esperaba, que era de primeras pues estar viendo la isla, no ir a muestrear. Entonces, pues nos dimos un paseo por un primer punto que nos llamó la atención de la isla, que se llama Morro do Castelo Branco, y fue la primera vez que vimos la primera vez que vi yo a Zorina Vidali, que por desgracia... ¿Sí? Vale, pues entonces que fue a Zorina Vidali, ya veis aquí a David contentísimo, pero por desgracia no estaba en club. Pero bueno, os la ponemos ahí porque os la imagináis. Otro de los puntos de la isla que nos pareció muy interesante y que nos dio tiempo a visitar es el Vulcão de Capelinos. ¿Y por qué es interesante? Porque lo que estáis viendo aquí en esta foto, este faro, después vais a ver que desapareció casi, porque es una isla, es una parte de la isla que entró en erupción en 1957. Duró hasta el año después. Y esto, pues, como veis aquí, se transformó. Y digamos que el faro está por aquí y veis todo el trozo de isla nuevo que se creó. Entonces, claro, la verdad es que era muy llamativo.
Y además de todo eso y del pedazo de paisaje volcánico, es que ya no había rastro ni de los caminos que había en su día, ni de los carteles, ni de nada. Para que os hagáis una idea. Y esto era mi primer día y fue impresionante, la verdad. Y nada, y una vez que ya nos fuimos de Fayal, pues nos subimos al cerro. ¿Qué pasó? Tuvimos un problemilla antes de conseguir subir al cerro. Porque todo esto ya venía todo muy preparado de Madrid, la logística. Pero después de haber madrugado, y os imagináis que David va aquí con 2 carritos, porque de todos los bultos hacen falta mínimo 2 carritos. Después de madrugar y llegar al puerto, damos los billetes y nos dicen que no puede ser. Y claro, nos quedamos así un poco a cuadros. ¿Y qué pasaba? Que además justo este año ha coincidido que el mismo día de febrero y de marzo son iguales. Y David se confundió y había cogido los billetes para febrero y no para marzo. Entonces esto fue después del madrugón y todas las maletas, una Para la sorpresa. justificación de David, tengo que decir que la cantidad de logística y organización que ha requerido este viaje me parece poco, que solo, o sea, quiere decir que volarais a las Azores y no Madeira, por lo que sea, o que no acabaréis en un feria a las islas. Entonces, vamos a reconocer la cantidad de trabajo que ha requerido todo esto y que pobre David, yo lo hubiera hecho peor. No se perdona ni una, pero vamos. Pobre David, pero y ha visto las fotos, pobre David, no. ¿Eh? Pobre David. Pobre David, porque se ha comido toda la logística y A David mí ninguna. Yo no hubiese comido la Bueno, no lo sé, no lo sé. A mí ninguna. Porque Pero no es iban a que dar pena a mí tampoco. Como castigo, debió de quedarse una... O sea, pon la cara que pusiste. Os juro que fue tal cual, Yo ¿eh? diciéndole al señor, ¿what? No, it's not possible. Sí. Y claro, hasta que entendimos lo que pasaba, al principio de primeras no entendimos qué ocurría, hasta que ya, claro, lo vimos y fue como, bueno. Pero bueno, Por fortuna, todo hay que decir que al igual que fue un pequeño fallo, todo el viaje ha salido bien, ha sido el único error del viaje y que se solventó muy bien porque había un ferry 1 hora después en el que había sitio, con lo cual pues ya está, quedó en una anécdota, pero había que contarla. tiene Entonces, que quedar como el parcela endémico, vamos. claro, y entonces, ¿qué el pasó? cagarro, ¿no? Que nos subimos en el ferry y una de las cosas que no ha comentado David es que por allí por las Azores en principio se espera que se puedan ver en torno a 1/3 de los cetáceos, de las especies de cetáceos. Y nosotros estábamos como diciendo, vamos a coger ferry, pues estamos aquí pendientes a ver si vemos alguna ballena o alguna cosa. Pues ni una. Ni un delfín, por decir algo. O sea, nada, ni un cetáceo. Pero cogimos 2 ferries, en ninguno de los dos. Pero bueno, pues sí que vimos pues mucho cagarro. Es decir, como había que ir a verlo, pues vimos mucho cagarro. Y aquí veis a David, pues que encima todo se unía a que como había muy poquito viento, se veía todo súper bien. Así que bueno, pero en cualquier caso, después de la logística de los carritos y de todo, llegamos muy bien a Pico. Esta foto que veis de Pico es pues lo más característico que da nombre a la isla, que es el volcán, que es lo que decía David, la altitud mayor de todas las Azores. Los 1300 metros. Tiene nieve arriba, para que os hagáis una idea. Pero esta foto es vista desde Fayal, que es la isla que está aquí. Entonces, aquí también veis el volcán. Y luego esta siguiente foto ya es una foto desde la propia isla de Pico. ¿Qué nos pasó en Pico? Que estábamos cruzando los dedos, que no nos llueva, ¿qué pasó? Que nos llueva. Y entonces esta foto la he puesto como curiosidad porque nos llovió tantísimo, que esto es un talud de carretera en la que se habían hecho mini cascadas de todo lo que llovía. Entonces, claro, ¿qué pasó todo esto? Que después de haber hecho el muestreo, David había visto a Pulcita macrocarpa, pero yo no, y sabía que me la tenía que encontrar. Pues estuvimos buscando en la isla y literalmente la encontré en un talud de carretera que hice a David que parara en seco el coche y aunque estaba cayéndonos la del pulpo, le dije, por favor, dame una foto que voy a encontrar Pulcita. Así que ahí está la foto de Pulcita. Vale, pues después, ¿qué pasó? Cogemos otro ferry en el que volvimos a ver más cagarro y ninguna ballena y llegamos a San Jorge, que está aquí enfrente. ¿Qué es lo característico de San Jorge? En San Jorge hicimos 2 poblaciones que debemos decir que también estaba bastante destrozada la isla y nos costó, y esto fue lo máximo que conseguimos separar las 2 poblaciones porque todo este extremo y todo este era imposible encontrar hielo. Y luego, con el tiempo que nos queda, nos fuimos a ver una de las particulares que tiene esta isla, que es de esta zona de aquí, que se llaman fajanas. En concreto, esta es la fajana dos Cubres y esta es la fajana de Caldeira.
Y las fajanas pues son una serie de formaciones geológicas que se forman porque hay unos acantilados con una pendiente muy abrupta y luego todo el sedimento fino se va acumulando y se le van a ese espacio más o menos. Se va sedimentando ahí. Entonces, como veis aquí, hay un laguito que es este laguito de aquí al que bajamos. Esto fue visto desde el mirador y después bajamos. Pues aquí ya nos veis en el laguito, como no podía ser, nos encontramos un gallo también, así muy curioso. Muy Había... portugués. ¿Sí? Muy portugués. Muy portugués. Nos encontramos luego una playa al lado del camino, nos encontramos ya muchas más aves en el propio lago, como puede ser la garza, y aquí fue el único sitio donde vimos al único mamífero de las Azores, endémico, bueno, nativo o endémico, No sé qué decir, nativo, por lo menos. nativo por lo menos, que adivináis cuál es. Vuela, el único mamífero que vuela. Vimos murciélagos aquí. Y es el único mamífero que hemos visto, quitando a las vacas. Así de primeras diría que vacas, perros y el murciélago. El gato. Y el Bueno, gato. el El gallo. gallo. Pero estaba pensando en avionetas. Lapsus aparte, como otras cosas que nos llamaron la atención de la isla, hicimos una rutita por esta zona de aquí de las Fajanas, vimos de nuevo a la protagonista de este viaje, y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención y que encontrábamos así en los talones del camino eran hojas de la propia de la azárica que veáis qué tamaño tenían, que ya estaban degradadas y todo eso es la nerviación de la hoja. Pero esas son mis manos y es igual que mis manos, que mis dos manos. O sea, que es que eran muy grandes las hojas y aquí tenéis la diferencia de la cámara también para que veáis que es que esta hiedra en particular tiene unas hojas muy grandes. Además, vimos un endemismo en el lado del lago, que es Euphorbia azérica, que de nuevo estaba sin flor también. Y ya, como nos habíamos cansado de coger ferry, pues esta vez hicimos el cambio en avión, así que de San Jorge volamos a Terceira. Y lo que queríamos destacar de Terceira de primeras es que nos la habían pintado como que tiene unas grutas muy bonitas, tal. Entre ellas una que se llama Algardo Carbao. ¿Y qué ha ocurrido? Que esta foto no es nuestra, ¿por qué? Porque llegas y te encuentras que está en obras, así que no pasa nada. Así que bueno, pues con toda la ilusión fuimos, vimos la puerta y dijimos, preciosa la gruta, y nos volvemos. Además estuvimos hospedados en la ciudad que está aquí, que se llama Angra do Heroísmo, que está catalogada como Patrimonio de la Humanidad y que está formada por un montón de edificios de este estilo, con muchos colores. La verdad es que la ciudad está muy bonita. Y debemos decir que es, yo creo que de las que he estado yo, la isla que más nos ha costado encontrar hiedra. Como concepto ya no era encontrar poblaciones, era encontrar la propia especie, porque estaba tan antropizada que era muy, muy complicado. Y al final conseguimos con mucho esfuerzo y repartido además el trabajo en 2 días distintos, porque perdimos horas en buscarlas, hacer las dos poblaciones, una aquí y otra. Y ya con el día que nos quedó, lo que hicimos fue intentar ir a ver esta zona que parecía más conservada y fuimos a hacer la ruta de los misterios vivos. Que después descubrimos que esta ruta se llama así porque en una de las partes tenía todo este espacio que es la piedra volcánica, que interpretamos que por eso se llama misterios vivos, porque no te la esperas cuando vas haciendo la ruta, te la encuentras después. Aquí una laguna en la propia ruta y claro, como no podía ser de otra forma, dijimos, igual en la ruta nos encontramos piedras, vamos a llevar las tijeras. Pues David paseó las tijeras en los 5 kilómetros de ruta para hacer un poco de ejercicio. ¿Qué fue lo que vimos en esta ruta que nos hizo mucha ilusión? La misma pulcita que encontramos en Pico, pero claro, tremenda pulcita, ahora se entiende por qué se llama macrocarpa, porque ya veis que David no es bajito y mirad el tamaño. Y luego además también nos encontramos con un helecho que no habíamos visto hasta entonces, que se llama el Aphoblosum semicilíndrico, y que solamente lo vimos ahí. Además, este sitio estaba todo muy bien conservado y nos gustó mucho. Para que os hagáis una idea, este era el entorno. Fue espectacular. Porque esto que es también un helecho que está siempre en zonas muy conservadas y con mucha humedad, que se llama Hymenophyllum tumbrigense, yo no lo había conseguido ver nunca y lo vi allí en las Azores por primera vez y claro, el tronco entero de la criptomeria estaba lleno. Y claro, ya luego no era el tronco, es que era el entorno entero. Entonces, una cosa. Así que de aquí, a pesar de costarnos mucho encontrar la hiedra, luego con esta ruta la isla recuperó un poco. Y ya está. Y entonces nos volvimos a Madrid. Llegó todo estupendamente, menos mal. Llegaron todos los bultos. Bueno, por desgracia se rompió la maleta de David, pero bueno, más allá de eso, el contenido llegó vivo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que hubo que montar
todo el tinglado de todos los vástagos que se contaba que íbamos a usar para citometría. Porque para citometría hace falta utilizar las hojas tiernas de la hierba. Para eso la tienes que mantener viva y esperar a que crezca y te eche una hoja tierna, que es la que luego tú utilizas para el análisis. Entonces, claro, y así, y ya también, hasta hoy, un mes después, cuida las hiedras, riega las hiedras y manténlas vivas. Tenemos aquí esta sección que le llamamos enfermería porque hay alguna que está un poquillo que le está costando. Pero en general, la verdad es que muchas de ellas están sacando raíces y las estamos pudiendo conseguir pasar a tierra. Entonces sabéis que vamos colonizando la capa de cultivo que tenemos aquí en la universidad, pues con todas las plantitas. Así que no nos aburrimos. Y esto fue nuestra llegada al aeropuerto, muy contentos de que bien que ha llegado todo y estamos vivos. Así que, bien. Y yo creo que nada más, ¿no? No me dejo nada. Así que, sobre todo, aunque fuimos nosotros los que estuvimos más días allí, hay que agradecer la logística de David y de luego la colaboración de todo el equipo que nos ha estado ayudando y pues a la financiación, que sin la financiación no podríamos haber hecho el viaje. Y yo creo que poco más. Gracias a vosotros por vuestra atención y estamos para que nos preguntéis lo que necesitéis.